Obligaciones del gobierno. Además de lo que el gobierno gasta actualmente, este tiene varias obligaciones legales para realizar gastos futuros. Estas obligaciones están especificadas y cuantificadas en el caso de los bonos del gobierno que deben ser canjeados por varias cantidades de dinero en diferentes fechas en el futuro. Otras obligaciones no tienen plazos definidos, como las obligaciones legales para pagar a quien sea distinguido para recibir ayudas de desempleo o subvenciones agrícolas futuras. Estas obligaciones no solo no tienen plazos definidos, sino que también son difíciles de estimar, ya que dependen de elementos que están fuera del control del gobierno, como los niveles de desempleo y la producción de las cosechas de los agricultores. Otras obligaciones sin plazos definidos que son difíciles de estimar son las garantías gubernamentales sobre préstamos hechos por otros prestamistas privados o garantías sobre aquellos que realizan préstamos a gobiernos extranjeros. Estas garantías aparentan no costar nada, siempre y cuando los préstamos sean devueltos, y el hecho de que estas garantías no les cuestan nada a los contribuyentes probablemente sea pregonado por aquellos que apoyan estas garantías, quienes presumen de cómo salvaron negocios y trabajos, sin que el gobierno realizara ningún gasto. Pero cuando en tiempos de incertidumbre los préstamos no son abonados, una enorme cantidad de dinero de los contribuyentes tiene que gastarse para cubrir alguna de estas garantías que aparentemente no cuestan nada. Cuando el gobierno de Estados Unidos garantizó a los depositantes en asociaciones de ahorro y crédito que sus depósitos estarían respaldados por seguros avalados por el gobierno, esto pareció no costar nada hasta que estas asociaciones de ahorro y crédito tuvieron pérdidas de más de $500.000 millones, el tipo de coste en el que se incurriría al librar una guerra durante varios años, y sus depositantes fueron reembolsados por el gobierno después de que estas empresas quebraran. Entre las obligaciones más grandes de muchos gobiernos están las pensiones que han prometido pagar a los futuros jubilados. Estas no son predecibles, dado el tamaño de la población que está envejeciendo y sus índices de mortalidad, pero el problema aquí es que muchas veces no hay suficiente dinero apartado para cubrir las pensiones prometidas. Este problema no pertenece a ningún país en particular, sino que es algo generalizado en todo mundo, ya que los funcionarios públicos elegidos en todas partes se benefician en las urnas al prometer pensiones a los votantes, pero corren el riesgo de perder votos al aumentar las tasas impositivas a un nivel que les permita pagar lo que costaría cumplir. Es más fácil dejar que los gobiernos futuros se las ingenien como sea para enfrentarse con la debacle financiera. La diferencia entre incentivos políticos e incentivos económicos se hace evidente en la diferencia entre las pensiones provistas por el gobierno y aquellas provistas por empresas de seguros. Los programas gubernamentales pueden hacer analogías de algunas de las actividades de las empresas de seguros al referirse a estos programas como seguro social, pero sin tener los mismos incentivos o los mismos resultados que las empresas de seguros privadas. La diferencia más importante entre las anualidades privadas y las pensiones gubernamentales es que las primeras crean riqueza real al invertir las primas para poder pagar las pensiones más adelante, mientras que las segundas utilizan las primas actuales de la población activa para pagar las pensiones actuales de la población jubilada. Lo que esto significa es que una empresa de seguros privada invierte las primas que recibe, creando fábricas, edificios de apartamentos u otros activos tangibles cuyas ganancias más adelante les permitirá pagar a aquellos cuyo dinero fue utilizado para crear estos activos. Los programas de pensiones estatales, como la Seguridad Social en Estados Unidos, simplemente gastan las primas a medida que las reciben. Gran parte de este dinero se usa para pagar las pensiones de las personas que actualmente están jubiladas, pero el resto del dinero puede ser utilizado para financiar otras actividades del gobierno, desde guerras hasta dietas de los congresistas. No existe riqueza creada que pueda ser usada en un futuro para pagar las pensiones de aquellos que actualmente están pagando al sistema. Al contrario, parte de la riqueza que los trabajadores actuales pagan es malversada para financiar cualquier otro gasto del gobierno que decida el Congreso. La ilusión de inversión se mantiene al dar a la seguridad social un fondo de inversión de bonos del gobierno a cambio del dinero que se está tomando de ella y gastando en otros programas del gobierno. Pero estos bonos no representan ningún activo tangible. Son simplemente promesas de que se pagará un dinero que será recaudado de los contribuyentes en un futuro.
El país, en su conjunto, no es un dólar más rico porque estos bonos se imprimieron, por lo que no hay una analogía con las inversiones privadas que sí crean riqueza tangible. Si no existieran estos bonos, entonces los contribuyentes aún tendrían que pagar por la diferencia cuando las primas futuras de la seguridad social fuesen insuficientes para pagar las pensiones a los jubilados. Esto es exactamente lo mismo que pasará si hay bonos. Los procedimientos contables puede que den la impresión de que existe una inversión cuando el sistema de seguridad social tiene bonos del gobierno, pero la realidad económica es que ni el gobierno ni nadie pueden gastar y ahorrar el mismo dinero. Lo que ha hecho que la seguridad social, así como los planes de pensiones estatales en otros países, posponga la hora de la verdad es que una generación relativamente pequeña en la década de 1930 fue seguida por una generación mucho más grande que vino con una explosión de natalidad durante la década de 1940 y la de los 50, alcanzando niveles de ingreso mucho más altos y, por tanto, pagando primas más grandes de las que se podían pagar las pensiones de los jubilados de la anterior generación sin problemas. No solo se pudieron mantener las promesas realizadas a la generación de la década de 1930, sino que también se otorgaron a través del voto otros beneficios adicionales, con ventajas políticas obvias para aquellos que otorgaban estos beneficios. Sin embargo, con el paso del tiempo, una tasa de natalidad en descenso y un aumento de la esperanza de vida redujeron la relación de personas que pagaban al sistema a las que recibían dinero del sistema. A diferencia de una anualidad privada, donde las primas pagadas por cada generación crean riqueza que luego pagará sus propias pensiones, el gobierno paga las pensiones de la generación jubilada con las primas de la generación activa actual. Es por esto que las anualidades privadas no se ven amenazadas por cambios demográficos como lo hacen las pensiones del gobierno. Los planes de jubilación del gobierno permiten a los políticos actuales hacer promesas que los gobiernos futuros se verán obligados a cumplir. Estas son condiciones políticas prácticamente ideales para producir generosas leyes de jubilación y crisis financieras futuras que resultarán de estos generosos beneficios. Estos incentivos y resultados no se limitan a Estados Unidos. Países de la Unión Europea también se están enfrentando a durísimas responsabilidades financieras a medida que sus poblaciones continúan envejeciendo, no solo de forma absoluta, sino también relativa al tamaño de las poblaciones activas, cuyos impuestos están pagando sus pensiones. Además, las pensiones en la Unión Europea tienden a estar disponibles más rápidamente que en Estados Unidos. En Italia, por ejemplo, los trabajadores de sexo masculino se retiran a una edad promedio de 61 años y aquellos que trabajan en ocupaciones que son definidas como duras, mineros, conductores de autobús y otros, se retiran a los 57 años. El coste de esta generosidad consume el 15% del PIB del país y la deuda nacional de Italia en 2006 era del 107% del PIB del país. Italia aumentó tardíamente la edad mínima de retiro a 59 años. A medida que Francia, Alemania y otros países europeos comenzaron a recortar la generosidad de sus políticas de jubilación, las protestas políticas provocaron que incluso las reformas más modestas fuesen pospuestas o reducidas. Pero ni los costes políticos ni los costes financieros de estas pensiones gubernamentales fueron pagados por la generación de políticos que crearon estas políticas décadas atrás. Los gobiernos locales funcionan bajo los mismos incentivos políticos que los gobiernos nacionales, por lo que no sorprende que los empleados de los gobiernos locales y de las empresas controladas o reguladas por estos tengan, por lo general, pensiones de jubilación muy generosas. No solo es posible para los empleados del ferrocarril de Long Island de Nueva York, llevado por la Autoridad Metropolitana de Tránsito, retirarse a sus 50 años, algunos de estos jubilados también reciben ayudas por incapacidad además de sus pensiones, aunque las solicitaran después de jubilarse y no cuando trabajaban. En 2007, por ejemplo, el 94% de los funcionarios de carrera que se jubilaron del ferrocarril de Long Island, después de cumplir 50 años, recibieron ayudas por incapacidad, según The New York Times. Lejos de ser un reflejo de los peligros del trabajo,
estas solicitudes de ayudas por incapacidad posjubilación son parte de una misteriosa telaraña de reglas laborales en los contratos sindicales que permiten pagar a los empleados por un día laboral como si hubiesen trabajado 2 y permite a un ingeniero recibir 5 veces más su salario básico durante un año y después ser calificado como incapacitado tras su retiro, según The New York Times. En Brasil, las pensiones gubernamentales ya están pagando más dinero del que reciben, con déficits que son particularmente altos en el caso de trabajadores gubernamentales sindicados. En otras palabras, la inminente amenaza de una crisis financiera a la que los gobiernos estadounidenses y europeos tienen pavor y que están tratando de prevenir, ya ha golpeado a Brasil, cuyas pensiones gubernamentales han sido descritas como las más generosas del mundo. Según The Economist, los funcionarios públicos no solo se jubilan con la totalidad de sus salarios, también reciben, de hecho, un aumento porque dejaron de pagar contribuciones al sistema. La mayoría de las mujeres se retiran del servicio público más o menos a sus 50 años y los hombres poco tiempo después. La viuda de un soldado hereda su pensión y la lega a sus hijas. Dado que los empleados públicos de Brasil son un grupo de presión bien organizado y sindicado, este tipo de generosidad es comprensible políticamente. La pregunta es si los votantes en Brasil y en otras partes lograrán entender bien las consecuencias económicas para evitar las crisis financieras a las que este tipo de generosidad sin fondos puede llevar en el nombre de la seguridad social. Esta concienciación está comenzando a despertar en algunas personas, en algunos países. En Nueva Zelanda, por ejemplo, una encuesta reveló que el 70% de los neozelandeses menores de 45 años creen que las pensiones que les han prometido no estarán allí cuando se retiren. De una forma u otra, la hora de la verdad parece estar acercándose en muchos países para estos programas, descritos como seguros sociales, pero que en realidad nunca fueron seguros. Estos programas no solo no pueden generar riqueza, sino que, de hecho, puede que reduzcan el ritmo al que la riqueza se crea al permitir que las personas se retiren mientras aún son perfectamente capaces de trabajar. Por ejemplo, mientras que el 62% de las personas entre 55 y 64 años aún siguen trabajando en Japón, y el 60% de ellas en Estados Unidos aún lo sigue haciendo, solo el 41% de las personas entre esas edades sigue trabajando en los países de la Unión Europea. No es solo la edad en la que la gente se jubila lo que varía de un país a otro. Lo que reciben por sus pensiones de jubilación, en comparación con el dinero que ganaban mientras trabajaban, también varía bastante de un país a otro. Mientras que las pensiones en Estados Unidos pagan aproximadamente un 40% de los ingresos percibidos antes del retiro y menos del 40% en Japón, las pensiones en los Países Bajos y España pagan aproximadamente un 80% y en Grecia un 96%. Sin duda esto tiene algo que ver con la edad a la que las personas deciden dejar de trabajar.